Hola, mi nombre es Emanuel. Desde que era un niño, mi familia y yo vivimos situaciones inexplicables. Las cosas que pasamos se quedaron conmigo para siempre. Desde entonces, mi pasión es poder contar sobre estas cosas. Acompáñame junto a mi equipo a conocer las historias más impactantes. Si están listos, es hora de vivir. Periodismo sobrenatural. Estamos en busca de historias sobrenaturales que merecen ser contadas. En esta oportunidad, en busca de un testimonio muy especial, una declaración de una persona que tenía graves problemas con las adicciones, especialmente a la cocaína. Hoy en día decidió ser pastor de iglesia. Esto no es una casualidad, tiene una historia impactante. Sabe lo que hay más allá de la muerte. Luego de 4 sobredosis y de diferentes situaciones, perdió su vida y fue al infierno. Sí, al infierno. No caben dudas que esta historia te va a erizar los pelos de tu cuerpo. Porque al menos yo jamás escuché algo así. Podría ser el más impactante. Deja todo lo que estás haciendo. Te pido un tiempo para vos. Sí, para vos. Porque se trata de la eternidad y de dónde podrías pasarla. Escucha cada momento, cada detalle. No tiene desperdicio. Esta es la visita al infierno del hoy hombre de iglesia, Gabriel Andrade. Luego de tanto viaje hemos llegado aquí a la iglesia, pueden ver el cartel, en busca de un testimonio exclusivo, inédito, que hace mucho tiempo en el ambiente cristiano se viene escuchando, hace mucho tiempo estamos buscando esta declaración y hemos llegado. Viaje largo, pero acá estamos. Venite, acércate que ya empezamos. Hemos llegado con Gabriel Andrade, realmente un placer para mí poder hacer esta entrevista. Igualmente. Y principalmente, querido Gabriel, preguntarte cómo estás. Bien, muy bien, gracias a Dios, bien la familia, siempre con proyectos de extender la iglesia, el reino de Dios y predicando el Evangelio donde se da la oportunidad. Siempre salimos con la iglesia a las calles, estamos haciendo un trabajo evangelístico fuerte. Gabriel, después de muchos idas y vueltas pude llegar aquí a la ciudad de Zárate. También en algún punto muchas personas, ¿no?, que me fueron diciendo que tu testimonio era realmente fuerte, uno de los más impactantes. Y antes de ir al testimonio, que realmente es bastante impresionante, preguntarte un poco acerca de tu vida, un pequeño repaso, ¿no?, de tu historia y también cómo llegás al punto del testimonio en sí, ¿no? Bien, yo soy nacido en Santa Fe y nunca había conocido al Señor. Y cuando tuve un encuentro la primera vez, por contarte algo, ¿no?, que me marcó, estábamos en un cumpleaños de 15, yo todavía no tenía 15, creo que tenía 12 años o 13, estaba con un primo hermano que se llama Oscar Zárate, ¿no? Y mi prima siempre salíamos juntos, nos criamos como hermanos. Y una chica se endemonió, nunca me voy a olvidar, una que estaba allí. Y yo participaba de la iglesia católica, vivía, digamos, yendo a misa porque me hicieron monaguillo de chico ya, sin opción a elegir, ¿no? En Nuestra Señora del Lourdes, yo sabía muy poco de lo que era la palabra de Dios y eso, pero sí creí en el Señor, ¿no? A mi manera, en ese momento, y pasó esto con esta joven, que fue algo medio terrorífico para unos adolescentes ahí, verla poseída, esta joven que estuvo bien toda la noche, empezó a correr alrededor de la manzana con una velocidad que me llamó la atención. Y una mujer vino y me puso un rosario de esos que se colgaban en la pared antes, que algunos eran de madera de este tamaño, las bolillas, ¿no? Otros eran de mármol. Mamá justamente tenía uno de mármol colgado. Y me puso ese rosario y me dijo, vos tenés que ir. Y nada, yo la miré a la mujer y... ¿Qué edad tenías ahí? Entre 12 y 13 años, ahí no recuerdo muy bien si era 82, 83, pero ahí me puso y mi primo me dijo, sí, él va a ir. Y me sacaron entre mi primo, claro,
Yo no sé por qué pasó esto, ¿no? Pero bueno, la corrían y no la podían parar, tenía una fuerza descomunal. Y me pusieron adelante cuando estaba viniendo la chica y me salió realmente, ahí lo puedo decir, del espíritu. Detente en el nombre de Jesús, y la chica como que se chocó con un vidrio, con algo invisible, y se detuvo y cayó. Pero realmente no me lo esperaba, y después darle órdenes a esos demonios que tenía la joven y que me obedezcan. Me obedecieron. Después de ahí tenés un acercamiento a una iglesia, te congregás, ¿cómo es tu...? No, pasan muchos años. La primera vez que fui a una iglesia fue a los 23 años. Bien. Que me estaba drogando, y dejé de drogarme y apareció el pastor Jiménez en un canal y empezó a hablar y a señalar con el dedo, y me sentí muy identificado. Yo miraba y dije, la droga me está pegando mal o el hombre me está hablando a mí. ¿Pero te recordás qué fue lo que dijo en ese Sí, momento? que estaba perdido. Me habló de la eternidad y de la muerte y cosas que el ser humano lo que siempre evita hablar de la muerte. Es un tema tabú. No está preparado, el mundo está preparado para atravesar esa puerta. Y es una cosa. Me han preguntado, ¿morir duele? No, yo puedo asegurar que no. Morir no duele. Después terminó el programa del hombre, dieron otra cosa, y yo seguía llorando cuando me fui a mi cama, y a llorar, de mojar las dos. Tuviste un encuentro real ahí. Yo abrí mi corazón y confesé al Señor Jesucristo a través de una pantalla. Entonces el enemigo nos saca de esa comunión que es la iglesia, por la misma rebeldía, por espíritus de rebeldía que operan en las personas, influencia satánica que el enemigo usa a través de otra gente, y te alejan del camino de Dios. Y yo no me di cuenta, yo siempre lo digo, no me di cuenta. Apareciste fuera y no sabes cómo fue. Cuando me di cuenta, estaba con un vaso de whisky y un cigarrillo en la mano y droga en el bolsillo, y viviendo cosas que ni siquiera hubiera pensado. Entraste en un tiempo de adicción. Sí, me metí fuerte ahí porque se abrieron puertas, el enemigo abriendo puertas para llevarme bien lejos de lo que era la casa de Dios. Y bueno, ahí conocí a un hombre, me facilitó unos medios como para que yo pudiera obtener la cocaína, y lo hice, anduve por muchos boliches de música electrónica, me presentaron gente. Sin dar nombres, pero vinculado a gente famosa. Sí, el ambiente y la fama. ¿Está relacionado? Sí, tremendo. Nunca me voy a olvidar que vi un grupo que se llama, lo voy a dar porque bueno, es un grupo que toca para el ambiente LGTBQ+, una cosa así. Ellos son de Holanda y vinieron en un barco, de Tupper se llaman ellos, hacen cover y tocan para ese ambiente. En un barco, y yo me fui 3 días en ese barco y hice intercambio ahí de drogas con la gente, tremendo. Y me encontré perdido en el medio de la nada en un barco. O sea, saliste del instituto bíblico, recibido, Dios mío, y terminaste en un barco intercambiando estupefacientes. Claro, una cosa tremenda. Así como, y ya estaba volviendo para Puerto Madero el barco, y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Una de las pocas veces que tuve conciencia de lo que estaba pasando. Como que el Señor liberó un poco las tinieblas en mi mente y me di cuenta. ¿Vos en algún punto sentís, obviamente que te responsabilizás de lo que pasó, pero vos sentís que en algún punto te estaban manejando, como que te estaban titireteando? Sí, eso es increíble. Ahí me pude dar cuenta que era una marioneta. Perdés voluntad. Era un títere de ese circo que son las tinieblas. Cuando te vas acercando a tus 30 años, te empezás a apartar, ¿no? Tenés 4 años que salís del camino. Exactamente. 4 años estuve apartado y realmente desear volver, no puedo mentir, no lo deseé, pero también lo que sí deseaba era que alguien se me cruce en el camino. Yo no es que deseaba volver, deseaba que alguien me interrumpiera el camino de perdición que yo llevo, que alguien se cruce en como una camino. Especie de salvavidas. Eso sí deseaba. Si yo me hubiera imaginado en mi chifladura mental que tenía en ese momento, si yo me hubiera imaginado el 3% de lo que me iba a venir, automáticamente en ese mismo momento me pongo de rodillas y me pongo a llorar y a suplicar por misericordia. Si yo me hubiera imaginado lo que me venía después, tenemos que entender esto los seres humanos, cuando Dios quiere algo lo consigue, por la buena
por la más o menos o por las malas, total, o por la terrorífica, pero Dios lo consigue. Tremendo. Dios lo consigue, Dios quiere algo y lo consigue porque Él es Dios. Y nosotros somos la creación de Él. En este caso nosotros somos sus hijos, pero está la creación del Señor. Y Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer en su palabra, lo va a hacer. Creo fielmente en la palabra del Señor. Entonces, bueno, ahí me rebelo contra el Señor, tengo unos episodios con una mujer que vivía en ese momento, estaba en pareja conmigo, compartía la misma o diferente adicción, entonces me entero de algo tremendo y yo quiero matarla a ella. Epa. Claro, y la ando buscando porque se fue con el amante, la ando matando y estoy 32 días sin dormir. ¿32 días sin dormir? Sin pegar un ojo. ¿Para cómo te sentías? Porque yo si duermo menos de 8 horas me siento mal. Y vos me decís que estuviste 32 días. No, por la sin cocaína, otros barbitúricos. No, está bien, pero en tal caso 5 días, 6, 7, pero 32. Sí. Creo que, no sé si eres un récord. No, hay personas que han ¿Sí? estado, sí, no es un récord. No es un récord. No, porque con la droga sentado yo me he pasado 4 días y he sentado con una persona solamente. ¿Pero qué sentís en ese momento que no estás durmiendo? Que no estás durmiendo, que una persona que llega a la noche llega cansada y vos se sentís con energía, obviamente con la adicción, pero ¿cómo? Me he dormitado, sí, pero después es como que los mismos espíritus inmundos que uno tenía dentro. Te tenían ahí, hay que hacer daño, hay que matarla, y bueno, todo el tiempo maquinando eso. ¿Y? Y todo el tiempo la película de cómo la iba a matar. En mi imaginación, yo nunca cometí ningún crimen de esa naturaleza, por Dios. Y sin embargo tenía pensamientos así de matar, tenía deseo de matarla a ella, ¿no? Y bueno, decido ponerle fin a esa historia de búsqueda, porque no la encontré nunca, gracias al Señor. Si no hubiera sido, estaría preso, vas a saber, el Señor me guardó. Y decido ponerle fin a esa, por así decirlo, a esa caravana locada de drogadicción. Y digo, bueno, hasta acá no me drogo más. Ahora tomé unas pastillas, una tableta entera de lo que es la droga clonazepam, una pastilla que se usa mucho. Que es de venta en farmacias. Antidepresivo, claro. Y tomé una tableta entera y bueno, me pasé de mambo. Como que ahora en esos 32 días me dieron 4 sobredosis. Entonces la cuestión era que Dios tenía un plan en todo eso, por la sobredosis que me salvó, no era el momento de partir. ¿Vos tuviste ingresos a hospital en esos 32 días? Claro. 4 ingresos. Claro. Imagínate, la gente que me acompañaba en esta caravana diabólica, ¿no? Estaban todos paranoicos, no me llevaban al mismo hospital. Porque en Capital hay muchos hospitales, entonces, claro, me llevaban acá y después era complicado para ellos también. Y todos salir corriendo, ir rápido en el auto, pero no ir rápido por la policía, porque todo el tiempo uno tiene esa persecución de que si alguien te sigue, alguien no está mirando. Es tremenda la cocaína en eso, los fantasmas que crea, ¿no? Cuando yo me tomo las pastillas, la mujer que yo estaba buscando viene con el amante, bajo el efecto también de droga y alcohol, y yo estoy completamente dormido. Y me despiertas amarreándome el amante, y yo había guardado un cuchillo debajo de la cama y no lo encuentro el cuchillo. Pero estaba tan drogado yo a causa de las pastillas que no tenía reacción mis manos. Y me desamarrea y yo me suelto de donde estaba un entrepiso y caigo por la escalera y me quiebro este brazo en 3. Me quiebro la muñeca, me quiebro al lado del codo y cerca del hombro, en 3. Bueno, ahora viene la situación horrible, ¿no?, que empiezo a experimentar. Cuando me caigo, me juntan ellos, me ponen en un sofá, en un sillón que había ahí, y ella en un ataque de nervios me baña con alcohol. Sí, claro, me baña con alcohol, me rocía todo con alcohol, porque decía que se había enterado que yo lo andaba buscando, y ahora decía, ahora estás regalado, ahora me toca a mí. Claro. Sí. ¿Te bañó con alcohol? Me tiró un... Etílico. Claro, y yo había comprado hace unos días antes una caja de fósforo
que se llama Los Tres Patitos. Tengo que decir la marca Sí, porque, no, muy conocida. bueno, que son 222 fósforos. Me tiró los 222 fósforos y un fósforo de los 222 no prendió. Y ella, nerviosa, bueno, los prendía y cuando iban a hacer contacto con mi cuerpo se apagaban. Al milímetro o un centímetro, ¿no?, de hacer contacto con mi cuerpo se apagaban. Me lo tiraba por acá, por allá, por los pies, por la cabeza y no, se prendían y se apagaban. ¿Y ella qué hacía? Estaba fuera de sí y bueno, seguía queriendo prenderme fuego y no. Y no se prendían los fósforos. Se prendían los fósforos. Se prendían, pero al llegar... Al llegar se apagaban. Increíble. ¿Y cómo sigue? Entonces esto resultó como que en ese momento de nervios, hay cosas que las tengo media borrosas en esa situación, pero ella como que, yo recuerdo que era una botella de vidrio, no quiero equivocarme, nunca supe si era de cerveza, de vino, pero era vidrio. Ella lo mira y le dice, ¿qué le estás haciendo a mi esposo? Por yo era el esposo, supuestamente. ¿Qué le estás haciendo a mi amante? No sé cómo dijo. O mi marido, una cosa así. Y le dijo, nada. Y le agarró la botella y le rompió la cabeza a él. Ella. Lo sacó, bueno, como que me reconoció. Y yo, en ese momento, dije gracias, en mi mente, ¿no? Gracias, Señor, porque yo ya me veía como que estaba, ya estaba para morir. Vos convaleciente, pero viendo toda esa secuencia. Acostado, claro, lleno de alcohol y atado a las manos. Entonces estaba ahí, era complicada la situación y ahí le agradecí al Señor. Ella, no sé, por así decirlo en ese momento, yo miré por arte de magia, porque uno endemoniado no piensa nunca en Dios, vi que tuvo otra reacción, se dio cuenta que era yo, dice, uy, ¿qué estamos haciendo? No, por Dios, sacate esa ropa. Y yo cuando, claro, y ahí veo y le doy gracias a Dios. Le dije, gracias a Dios porque me salvaste, ahora tú estaba para que me cocinen y me salvaste. ¿Cómo es el siguiente paso, no? Porque ya estabas cerca de la experiencia. Me cambio de ropa y me voy, ella me consigue un pañuelo, me voy a enyesarme el brazo en el Hospital Muñiz. Voy a otro hospital en Caballito, donde acerca yo tenía muchos conocidos por ahí por Caballito. Y no me atienden, había mucha gente en el Muñiz, mucha gente en el hospital en Caballito. Y me voy al hospital de clínica que está en la avenida Córdoba, a 3 cuadras de la avenida Pueyrredón. Me voy al hospital de clínica, me inyesan el brazo y cuando me terminan de inyesar el brazo me siento en una camilla y cuando estoy sentado en la camilla, que me miro el brazo, es lo último que recuerdo, que fue una explosión, ¡pum! Una cosa, un golpe en seco, una explosión, pero una explosión fuerte. Pero me resultó raro que la explosión no fue afuera, sino fue dentro mío. Y no tuve ni tiempo ni de pensar. Sentí la explosión, es como que juntamente con la explosión se fue la luz. Y no me di ni cuenta. Una explosión interna. Claro, una explosión interna. Como que... ¿Cuántos segundos duró? 1. Claro, por así decirlo, exacto, ¿no? Por eso dije anteriormente que no duele morir. Milésimas de segundo son. 1 segundo, dijiste, bueno, pudo haber sido la cifra exacta. Y en ese segundo me encuentro acostado en una habitación, vamos a suponer como esto, me encuentro en diagonal en aquella esquina. ¿Qué medidas la habitación? 4x4, por así decirlo. Esto tiene 5,5 por 7,5. La mitad de esto, ¿no? 4x4. No había luz. Y lo que primero me llama la atención es el calor, y no me doy cuenta que no me puedo mover, que tengo las manos acostadas en diagonal así en la punta, acostado, no puedo mover las manos, no puedo mover el cuerpo, solamente puedo mover el cuello. Me quedó el cuello y dije, bueno, me rompí el cuello y no sé cómo, y empecé a pensar en qué lugar. ¿Vos pensabas que estabas vivo? Sí, yo estaba vivo para mí. Ah, claro, por eso digo, vos no te pudiste situar que estabas en otro lugar. No, ahí no me ubiqué en ese, no,
¿Creías que seguía la película de Brazo Quebrado y Hospital Muniz? Bueno, ahí fue mi pregunta. Lo primero, ¿en qué parte del hospital estoy? ¿Y cómo llegué acá? ¿Quién me trajo? Muy bien, claro. Claro, ¿qué fue ese golpe que sentí, esa explosión? Y empecé a sofocarme. Calor intenso, calor y ya me dolía el calor. ¿Podías inhalar? Bueno, eso es lo que me llamó muchísimo la atención. Que en la desesperación es como que yo sentí como que me ahogué. Y resulta que no me ahogué. No podía exhalar, podía inhalar. Es decir, podía tomar aire, pero no podía largarlo. No entendía qué me pasaba. Pero seguías vivo, en tu cabeza. Claro, y no me podía tocar la nariz, y no me podía tocar la boca, y yo sabía que tenía la boca abierta, y no podía largar el aire, que era como que me estaba, como un sapo, ¿viste que los sapos se hinchan? Yo tenía exactamente esa sensación. Como que estabas inhalando aire hacia un fin de no exhalar, y para sentías que te inflabas. Y para explotar en algún momento. Claro. Sentía como que los pies se me hinchaban, las piernas, la cintura, y empecé a escuchar mis órganos, como que adentro crujían mis órganos, no, una cosa espantosa. Eso lo del aire fue, y el calor. Cuando me di cuenta literalmente me estaba asando. ¿Qué temperatura considerás o crees que había si tuviese que compararla con la realidad? Hay muchas cosas que yo sabía. Hay algo que también te voy a contar a lo largo de este testimonio, que yo sabía todos los idiomas que hablaban todas las personas de este mundo. No solamente yo, sino todos los reos que estaban en ese lugar. El lugar de los muertos, esas serían las celdas de tránsito en el infierno, en el Hades, y yo no estaba enterado que estaba ahí. Pero yo podía escuchar perfectamente y entender lo que estaba diciendo alguien chino que hablaba chino o mandarín. Que hoy no entendés, pero en ese momento sí. No, son misterios revelados. Y un pastor en su sabiduría en un momento me dijo, como le compartía a otro siervo de Dios, me dice, tendrá algo que ver con la Torre de Babel. Vaya a saber Dios, le dije yo. Pero bueno, y ahí me dijo, ahí hay una... Tiene lógica lo que te dijo. Claro, hay algo bíblico que apoya lo que vos estabas comprendiendo. Y es verdad, hay algo bíblico porque todos los seres humanos tenían una lengua. Y bueno, y después, pero es como que, no sé cómo, yo sabía perfectamente lo que estaba diciendo el chino, el que hablaba en ruso, que hablaba en húngaro. No nos adelantemos. ¿Qué temperatura sentías que había en esa habitación? ¿50 grados? ¿60? Y 150 grados. ¿150 grados? Claro, una cosa así. ¿Sentiste que transpirabas? No, me empecé a quemar. ¿A quemarte? Claro, empecé a quemarme, a tostarme. Primero después me descubrí que no tenía pelos en la cabeza, no tenía pelos en ninguna parte del cuerpo porque se habían quemado. Pero eso no fue todo en ese rincón. Pará, no me quiero olvidar de eso. Estás en la habitación, sentí que te estás quemando, ¿cómo sigue? Al detalle. La desesperación fue por solamente inhalar y no podía exhalar, no poder largar el aire, que eso fue desesperante. ¿Cómo sigue? Y la Biblia dice que Dios dio el soplo de vida, Dios dio aliento de vida, así que el soplo provenía de Dios, y todo lo que tenga que ver con Dios o sus manifestaciones hermosas, no hay nada de Dios en ese lugar. Entonces, otra de las cosas que fue aterradoras para mí fue, ahí que me doy cuenta del infierno, fue mi propia conciencia. Mi conciencia, la que me acompañó durante toda la vida, la que nos acompaña, estaba en contra mío. Mi conciencia me estaba acusando, y ahí mi conciencia me hizo saber que estaba en el infierno. Y no había manera de que yo dude, porque yo sabía que era yo, con mi propia voz, con mi propio sonido de voz. Es una cosa espeluznante, que vos mismo te condenes, y bueno... Tenía como vida propia la conciencia. Claro, me resonaba en la cabeza tremendamente. ¿Qué te decía? Por culpa tuya estamos en este lugar. Y me empezó a recordar que yo era cristiano, que yo abandoné los caminos. Me recordó el pecado, me recordó las desviaciones, la morbosidad que yo vivía. Yo decía, bueno, yo quería justificarme con eso mientras que me estaba ahogando y a su vez me estaba cocinando.
Pero eso fue muy chocante. La respiración, la temperatura, primero fue la temperatura, después la respiración, y el tercer punto que fue tremendo para mí, chocante, fue la conciencia, que yo con mi propia voz me estaba diciendo dónde yo estaba, y yo sabía la temperatura que había ahí, yo sabía la cantidad de celdas que había en ese lugar, yo sabía que había un ala enfrente, que había alas inferiores, que había pasillos, corredores, y que todo el tiempo... ¿Podemos usar esta? Bueno, es una Biblia, ¿la podemos usar como referencia de lo que vos recordás? ¿Así para marcarla? Sí, podemos usarlo. Así podemos hacer. No, marcándola así, para que el que está viendo pueda ver cómo era lo que vos sentías que estabas viendo. Yo estaba en estos pasillos, en este piso, sí, y abajo había cientos de pisos. Sí. Estabas como en un piso distinto. Cientos de pisos, y arriba había cientos de pisos. ¿Estabas solo vos en tu...? No, en este pasillo, acá, vamos a poner así, ¿no? En este pabellón que yo estaba, había celdas, una celda al lado de la otra. Y todas tenían la misma característica. Una puerta grande de una madera inquemable, por decirlo, yo estoy seguro que era madera porque la pude ver, y un ventiluz del tamaño de un ladrillo. Y era muy alto. Yo no entendía por qué tan alto el ventiluz, no llegaba. La puerta era muy alta. Ahora después me va a enterar por qué esa puerta era tan grande. Pero pará, volvemos al testimonio para no irnos. Termina la experiencia donde vos te habla tu conciencia. ¿Cómo continúa? Se abre la puerta y ahí... Hasta ahí estaba solo. Y en la oscuridad, tiniebla tremenda. Ah, ¿era oscuro? O no se veía nada. Cuando se abre la puerta, ¿ves? El fuego que había afuera de la celda, porque eso era una tortura continua. Otra cosa que quiero hablar del fuego, que el fuego era como, no sé si llamarle un ángel, pero era una persona el fuego en ese lugar. El fuego era como una persona con brazos y piernas que se metía en toda la celda y abrazaba a los condenados, los abrazaba, los quemaba vivo, y salía de esa celda a la velocidad de la luz y se metía en otra celda, abrazaba al condenado, de un salto cruzaba la celda de enfrente, abrazaba a otro condenado y se quemaban vivos. ¿Se abre la puerta? Cuando se abre la puerta entran dos monstruos. ¿Cómo eran? Puedo describir como ver a un dinosaurio, pero ellos tenían el tamaño de 3 metros, por decir un tamaño, ¿no? Superaban, por eso la puerta era alta. Entre 3 y 4 metros. Y ellos ¿Y cuando se abre la puerta? tenían una capacidad de hablarme sin mover su boca. Yo torcí la cabeza y vi eso, yo dije, ¿en qué parte del hospital estoy? ¿Por qué me está pasando? Y me empecé a preguntar esto y mi conciencia me seguía respondiendo atrás. Estás acá porque este es el infierno y esos son 2 demonios que vienen a torturarte. Y yo dije, ¿cómo van a venir a torturarte? Y yo dije, no es real. Yo mismo decía, no es real. Y la conciencia mía me decía, sí, es real. Y cada uno de ellos tiene una orden y la van a cumplir. Y van a cumplir la sentencia. Y yo sabía que estaba en una celda de tránsito por causa de mi conciencia. Yo decía, pero que mi conciencia sabe todo lo que está pasando acá. Tremendo. No podía creerlo eso. Esto quiere decir, si ponemos a analizar, es que la conciencia de uno actualmente en la vida humana sabe lo que se viene aunque no lo pueda decir. Podríamos decir que sí. Igualmente la conciencia... Qué fuerte eso. A uno le advierte, hay cosas que... Las personas que no tienen al Espíritu de Dios, yo he escuchado gente que no tenía nunca un encuentro con el Espíritu Santo y dicen, y yo iba a agarrar ese papel y yo sentí que yo estaba mal. Es la conciencia que lo frena, ¿no? Pero el Espíritu Santo es una cosa mayor que la conciencia. Y son misterios que son complejos. Y todo está en la palabra de Dios. Lo que te estoy contando, los monstruos, todo lo que te voy a contar, está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Me preguntan del testimonio. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, hay algo que dice la palabra del Señor. Dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir.
A mí me mató el Señor y me volvió a dar vida. Entran estos dos monstruos que tenían un aspecto, se podría decir, lo podés ver como un dinosaurio, pero ¿cuál era el aspecto físico? ¿Eran diferentes? Uno tenía escamas y el otro era como un perro boxer. La cara, uno la tenía alargada, por así decir, un cocodrilo, y el otro era como un boxer, y era más el cuerpo como una serpiente sin escama, y el otro con escamas, todo escamoso. ¿Pero eran flacos? No, los dos eran robustos. Eso es increíble. ¿Estaban definidos muscularmente o era más una cuestión de estar por ahí en una situación de obesidad, vamos a decir? ¿O era, Claro. ¿Era entre obeso y musculoso? Uno por así decirlo, yo los recuerdo, los voy a recordar toda mi vida y sé que no los voy a ver más. Porque excepto que el Señor, claro. Ellos están ahí en esa celda de tránsito, porque cuando uno muere va ahí, es torturado y después pasará en algún momento a otro lugar donde sigue siendo torturado hasta que se encuentra la sentencia de dónde va a pasar, en qué parte del infierno, porque están en ese caos. Hay una organización. Hay una organización, hay un orden. En ese caos hay una organización, un orden. Entran estos dos monstruos, ¿qué te dicen? Con la mente que me iban a destrozar, que odiaban a Dios y todo lo que tenía que ver con Dios, y yo era parte de lo que tenía que ver con Dios. Y mientras ellos me hablaban en la mente, mi conciencia me decía, ves, tenemos que ver con Dios, no tendríamos que estar aquí. Ahora vas a recibir la recompensa. Era más la tortura de la mente que lo que me decían, y ellos a través de la mente era, ¿no? Pero después empezaron a hablar. Y me tomaron de los pies, me tironearon, me forcejearon, me arañaron, me destrozaron la mitad de la parte de la cara, y ahí siento como que el globo ocular se me sale de su órbita, como que se me salió el ojo. Lo sentí, y sentí cada dolor, cada rasguño, cada zarpazo de esas bestias, y me agarraron uno de los pies y el otro de las manos, y me empezaron a tironear con tanta fuerza. Y ahí empezaron a gritar, maldito, te vamos a matar, en un idioma que yo lo entendía perfectamente, que no era el castellano. ¿No sabes cuál es? Nunca supe. No me revolvió el Señor, nunca. ¿El dolor es el mismo allá que acá? Es todo el doble el dolor, doble la agonía. Entonces cuando me están por desmembrar, la intención de ellos era sacarme los brazos y las piernas y que me quede el tronco y la cabeza. Eso es lo que yo percibí. ¿Y me lo empezaron a decir, te vamos a destrozar. ¿Logran destrozarte? Me logran destrozar el brazo izquierdo, como que se me está por desprender y me queda solamente agarrado de un tendón, por así decirlo. Se me desprende el brazo y escuchan algo afuera, un estruendo, y automáticamente me sueltan. Y salen corriendo de la celda. Se escuchó un estruendo. Lo que pasó es que salieron de golpe ellos de la celda. Y yo, como que el Señor ahí me dio fuerza como para arrastrarme. Entonces, al tener la mano derecha, no tenía movilidad. Ahora tengo movilidad, este brazo a punto de salirse. El ojo del lado derecho colgando, la cara desfigurada. Y sentía todos los golpes que me habían dado y los rasguños y los zarpazos, cada zarpazo que me daban. ¿Tenían uñas largas? Entonces, sí, tenían garras. ¿Dedos largos? Uno, presté atención, que tenía como 3 o 4, no tenía toda la mano, pero era como, el otro tenía como los pies como los tienen mis caballos, tenía vasos en vez de tener, o pezuñas, no tenía pies. El otro tenía un pie. ¿No viste ninguna inscripción, ningún texto en su cuerpo? No. Nada de eso. No. Bien, solamente. Estaban desnudo y tenían un miembro masculino. Ah. Estaban desnudos con un miembro masculino. Sí, desnudos estaban, sí. Hay otros demonios que estaban vestidos con armaduras, ahora voy a contar. Sí. Entonces cuando me arrastro fuera de mi celda, me voy arrastrando desesperado, el piso fuera de la celda, todo el piso de ese pabellón, todo el piso completo era gusanos, araña, mosca, todos los insectos que vos se te pueda imaginar, el piso era de insectos.
Yo metí la mano así para escarbar, para sacar, y me di cuenta que era infinito el piso, lleno, todo el piso uno tenía que caminar sobre insectos que no morían. Cuando me estoy arrastrando, de la pared de donde yo estaba la puerta, la pared misma de la celda, salen gusanos. ¿Viste una máquina picadora de carne alguna vez? Sí. Como larga su. Sí. Empiezan a salir así los gusanos. Y en todo ese, a sumarle todo esto, el griterío que yo empiezo a oír de afuera. Un griterío. Tremendo. En todos los idiomas y sabía exactamente lo que estaban diciendo. ¿Era un grito de agonía? ¿Un grito de ayuda? ¿Cómo lo puedes...? De desesperación. De desesperación. De torturas, distintos gritos, porque estaban los gritos de los torturados y de los que torturaban, que eran los espíritus inmundos, los demonios. Entonces, como una picadora de carne de la misma pared, yo arrastrándome entre todos estos insectos, de la misma pared salen gusanos, y los gusanos empezaron a hablar. Hablaban. Me conocían a mí, conocían a mi papá, conocían a toda mi familia, y ya mi padre había partido y realmente me dolió mucho lo que dijeron porque lo estaban comiendo ahí, decían ellos. Y después el Señor me reveló que estaba en su presencia. Como torturan, ¿eh? Los gusanos hablaban. Y la palabra del Señor dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo tenemos en la Biblia eso. Está, Sí. Tremendo, ¿no? Y me di cuenta que eran los gusanos míos. Tenía mis propios gusanos avalados por la Biblia. Y los gusanos empezaron a entrar en mi cuerpo, a morder mis carnes y hacían sus agujeros y entraban. Y me hablaban adentro. Y me gritaban, te vamos a comer, vamos a destruir. ¿Te hablaban desde adentro tuyo? Sí, yo seguía sintiéndolo. Yo decía, no, yo estoy loco, no es real. Para mí no era real. Y mi conciencia se ocupaba todo el tiempo de decirme, sí, es real. Son gusanos y están hablando. Qué tremendo. Y a todo esto se sumaba el dolor que tenía físicamente, el no poder respirar. Ya me encontraba completamente casi carbonizado, por así decirlo. No tenía pelos. Cuando me pude ver, el color mío era Negro. casi negro, quemado por la temperatura que había en la celda. En la celda era la misma temperatura que había afuera. Ahí es donde experimento Sí. que viene ese fuego, viene como corriendo un fuego y se mete en una celda. Y veo como las llamaradas salen y ese fuego se vuelve a meter en otra celda y sale de esa celda y se cruza. Y abajo había un vacío de fuego también. Se cruza ese fuego, puedo ver esa figura bien como que era una persona, un ser humano. Tenía físico humano. Sí, el fuego. Sí, se cruzó y se metió a otra pieza y torturó a otro condenado. Cuando me acerco un poco más, desesperado por estos gusanos, miro la puerta de la celda del compañero, del condenado al lado sería, y lo estaba violando un demonio flaco. Estaba violando. Lo estaba violando. A un compañero de celda. Al que estaba al lado, el muerto que estaba al lado, estaba haciendo, recuerdo la posición, lo tenía tomado del cuello y de la parte de atrás y vi el miembro viril del demonio. Y era un demonio flaco que también era como una iguana color blanquecino, grisáceo. Era como una iguana o como una serpiente. ¿Pudiste ver si estos compañeros de celda tenían tu mismo aspecto? ¿Estaban carbonizados también? Sí, él estaba de la misma manera que estaba yo. Ah. Pero él ¿Decía algo? Sí, gritaba. Y ¿recordás puntualmente qué decía? yo creo que yo no recuerdo, pero yo creo que era castellano el idioma que gritó él. ¿Recordás qué decía? Piedad, piedad, socorro, ¿qué estoy haciendo? Y como que se encontraba perdido. Y después, Puede haber sido un alma recién llegada. como que todo esto que me fue pasando, se van acomodando los sonidos y todas las cosas se van acomodando. Es una tortura tremenda. Y empecé a escuchar más gritos, empecé a sentir más el fuego, empecé a escuchar más, ya se metió más, como que ya estaba convencido de que ese era mi lugar. Por siempre. Sí,
Y se ocupó mi conciencia de decirme eso. Que ese es el lugar que íbamos a estar, iba a pasar la eternidad ahí. Y le pedí misericordia, le pedí ahí por primera vez en ese lugar. Y no me podía acordar de la iglesia, no me podía acordar de las alabanzas, no me podía acordar de la Biblia, que tenía divisiones, que había, no me podía acordar nada de eso. Como que habías perdido la memoria. Como que se me fue borrada la memoria. Y le dije con toda mi fuerza, y no podía abrir la boca, con toda mi fuerza interiormente dije: Señor, ten misericordia, te pido perdón con toda mi alma. Y sentí que en un abrir y cerrar de ojos, eso fueron milésimas de segundo, sentí que alguien me puso así derecho, en la condición que yo estaba arrastrándome, me puso derecho, me abrazó, todo invisible esto, y me llevó a la velocidad de una luz y me terminé delante de un foso que es el diámetro de una cancha de fútbol, un estadio de fútbol, y el lugar de los muertos ahí era como una lava ardiendo esto, y todos estaban vivos. Yo no podía creer que las calaveras estén gritando con esa intensidad. Si es como si no tienen pulmones, son calaveras. ¿Por qué gritan? ¿Gritaban las calaveras? Sí. Sin cuerpo. Sin cuerpo. Algunos tenían cuerpo, algunos... Bueno, en este momento que estoy parado, sigo sintiendo el dolor, sigo sintiendo los gusanos, sigo sintiendo mi conciencia, el aire, todo eso se me... Y yo repetí: Señor, misericordia te pedí. Yo sabía que hubo una intervención en mi corazón, hubo que una intervención de Dios ahí. No puedo decirlo si fue el Señor o fue un ángel. Que te saca de ahí y te lleva a este vacío que parece un estadio. Claro, completamente otro lugar. Alrededor de esta cancha, de este horno, por así decirlo, de este lago de lava, no era el lago de fuego, ese no era. Muchos dicen que está ahí adentro. Para mí, por lo que dice la palabra de Dios, no está adentro. Ahí no está. Lo dejamos para otra parte. Pero vi este lago que ardía con lava, las personas, y todos gritaban. Miles había. Y ¿Millones o miles? No, ahí había miles. Miles. Pero de esos lagos hay cientos de esos lagos. De esos lagos. Y había un animal, eso sí lo voy a describir, con la cara de un perro Doberman. Uh-huh. Con la dimensión de un avión, de un Boeing 747. Epa. La dimensión de un avión. Acordate que esto era un estadio, la dimensión de un estadio, o el diámetro de un estadio. Y este animal tipo alas prehistórico y con cara de perro Doberman volaba y era un monstruo tremendo. La cabeza era del grandor de esta habitación. Y hablaba, y escuché claramente, sabía que no era castellano, pero entendía: malditos al fuego eterno. Porque siempre de ese foso se salían los cadáveres, tipo zombies. Por eso digo, lo que hacen los zombies, hacen todo eso, tienen una cierta revelación o inspiración de las tinieblas. Querían escapar y lo volvían a poner. Y él bajaba con una velocidad tremenda, los agarraba con sus garras, los despedazaba, los levantaba y los volvía a tirar. Era un guardián de ese lugar. Terrible. ¿Qué pasa después de esta idea? En todo eso que yo estaba atónito, estoy parado y sale una mano con una calavera y me agarra el pie con una fuerza tremenda. Y me llevo un susto. Yo estaba seguro que me iba a jalar de ahí, que me iba a pegar el tirón, la misma calavera. Porque veía como los condenados se ahogaban entre ellos para poder escalar y zafar. Y zafar. Y el monstruo de arriba, ese demonio inmundo, los agarraba y no se le escapaba a nadie él de la vista, no, él tenía todo bien controlado. Los reos, el lugar, o los muertos que estaban en ese lugar, yo creo que ellos creían que se podían ocultar de él, pero no había donde ocultarse. ¿Pudiste ver mujeres? Esa mujer que me agarra el pie, era una mujer, en una calavera, me dijo: yo hace 626 años que estoy aquí. Nunca me voy a olvidar, porque era un 6, un 2 y un 6.
decirle, y me lo dijo en otro idioma que nunca supe cuál era el idioma en ese momento por los nervios, ¿no? Pero en otros momentos cuando gritaban sí sabía que era de dónde venía esa procedencia. Claro. Me lo dijo en ese idioma, me dijo decirle a Jesús que ya no soporto más, que ya pagué. Y yo ahí pude hablar las primeras palabras porque solo había gritado. Dije, yo no sé dónde está Jesús. Y ella empezó a gritar, ¡ah! Y se hundió. Como que otros la hundieron y sentí mucha tristeza. Y me di cuenta que era una mujer por su voz y ella hablaba. En todo ese el griterío, el monstruo hablando, los gusanos hablando adentro mío, mi conciencia siempre gritándome, quemándome con el fuego, resistiendo, no poder exhalar. Todo eso pasaba mientras me agarró la pierna. ¿Viste niños? Escuché voces que podían ser de jóvenes. No estás claro. O de niños de 11 años, 10 años. No estás claro todavía de eso. No los vi puntualmente. ¿Cómo sigue la situación? Ya lo último que dijimos fue la mujer esta que... Alrededor de esta caverna, por así decirlo, alrededor de esta caverna había cientos de monstruos atados. Monstruos del tamaño de un caniche toy, atados con cadena a su medida, por decirte una dimensión, ¿no? Hasta monstruos de edificios de 10 pisos, atados todos así, atados alrededor de esta caverna donde estaba el monstruo arriba y la sensación de arriba era fuego y como que no tenía fin, porque quise mirar hacia arriba y me terminé quemando los ojos, porque caía como un plástico derretido, por así puedo describir, ¿viste? Cuando se derrite un plástico, que eso, bueno, me cayó como plástico derretido en los ojos. Es algo espeluznante, ni a mi peor enemigo le deseo. Y yo veo como la gente continuamente, cómo no se muere y se va al infierno, no saben lo que están diciendo. Este fue el testimonio de Gabriel Andrade sobre su experiencia en el infierno. Agradecemos profundamente a su familia por su hospitalidad hacia nuestro equipo. Muy pronto tendremos la segunda parte, donde nos estará contando de su experiencia, pero esta vez en el cielo. Queremos recordarte que tu me gusta y comentario nos hace crecer. Suscríbete a nuestro canal para estar al día de todo nuestro contenido.